Un padre soltero negro acogió a una chica por una sola noche sin saber que era hija de un millonario. ¿De verdad creíste que podrías aprovecharte de mi hija y salirte con la tuya? La fría voz de Richard Whitmore resonó en el teléfono mientras André sostenía el auricular con manos temblorosas. Voy a destruirte a ti y a tu patética familia. André Sua, de 34 años, trabajaba como enfermero en el turno de noche y nunca imaginó que un simple acto de bondad se convertiría en la peor pesadilla de su vida. 3 semanas antes, durante una violenta tormenta, encontró a una joven empapada y asustada en la calle. Sin dudarlo, le ofreció refugio en su modesta casa donde vivía con su hija Isabela, de 7 años. La chica se presentó como Emma, una estudiante universitaria que había perdido su billetera y su celular. Durante 2 semanas convivió con ellos como familia, ayudando con las tareas del hogar, jugando con Isabela y forjando vínculos genuinos. André nunca sospechó que Emma era en realidad Sophia Whitmore, dueña de un imperio inmobiliario valorado en $200 millones. «Papá, ¿quién grita por teléfono?» Isabela apareció en la cocina, todavía en pijama, frotándose los ojos soñolientos. André forzó una sonrisa tranquilizadora al colgar, pero tenía el corazón acelerado. Las amenazas de Whitmore habían sido claras: cargos de secuestro, la destrucción de su carrera, la pérdida de la custodia de Isabela. Lo que Richard Whitmore no sabía era que André había documentado meticulosamente cada momento de la estancia de Sofía. No porque sospechara, sino porque trabajaba con los protocolos del hospital y tenía la costumbre de registrarlo todo. Cada conversación, cada lágrima de gratitud de la joven, cada momento de afecto genuino entre ella e Isabela. Todo quedó cuidadosamente archivado. Cuando Sofía se fue esa mañana, dejando solo una nota de agradecimiento escrita a mano, André nunca imaginó que 3 días después su vida daría un vuelco. La primera señal llegó cuando lo llamaron a la sala de juntas del hospital. «Recibimos una queja anónima sobre su comportamiento inapropiado fuera del trabajo», dijo el supervisor evitando su mirada. Mientras André observaba al guardia de seguridad registrar su apartamento bajo una sospechosa orden judicial, algo en su expresión permaneció extrañamente sereno. Isabela se aferró a su pierna, confundida y asustada. Pero él simplemente le acarició el cabello y le susurró: «No te preocupes, hija. Algunas personas muy poderosas están a punto de descubrir que subestimaron por completo al hombre equivocado. Si disfrutas de esta historia de injusticia y no quieres perderte el momento en que salga a la luz la verdad, no olvides suscribirte al canal porque lo que sucederá a continuación te demostrará que incluso los más ricos pueden ser derribados por una simple grabación». La persecución de Richard Whitmore no tardó en intensificarse. Al día siguiente, André recibió una notificación de la escuela de Isabela, informándole que su matrícula había sido bloqueada debido a asuntos legales pendientes. Lo mismo ocurrió con su seguro médico, su cuenta bancaria e incluso la financiación de su pequeño apartamento. «Papá, ¿por qué la señora de la escuela dijo: "Ya no puedo comer en la cafetería"?», preguntó Isabela mientras André la llevaba a casa. Sus ojos inocentes reflejaban confusión y miedo, sentimientos que él nunca quiso que su hija experimentara debido a su bondad. André abrazó a la niña con fuerza, sintiendo el peso de la injusticia arder en su pecho. Richard Whitmore usaba su poder financiero como arma, cercenando sistemáticamente todos los aspectos de la vida de André. El hombre no solo buscaba venganza, quería destruir por completo a una familia inocente. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. «Mira qué fácil es desmantelar tu patética vida». La voz de Whitmore resumaba veneno. «Mañana cancelaré el resto de sus contratos. En una semana estarán en la calle, y eso es solo el principio». Lo que Whitmore no sabía era que André había crecido en orfanatos públicos, sobreviviendo a un sistema que intentó quebrarlo a los 5 años. Conocía íntimamente la sensación de que le arrebataran todo brutalmente, de ser subestimado por personas que juzgaban su valor solo por el color de su piel y la ausencia de un apellido importante. «Mi padre construyó un imperio desde cero», continuó Whitmore, desbordando su arrogancia por el teléfono. «Solo eres otro gorroneante que intenta aferrarse a lo que no es tuyo». Sofía estaba vulnerable, confundida.
y tú te aprovechaste de la situación. Andre guardó silencio, dejando que el hombre revelara cada capa de prejuicios y privilegios que moldeaban su visión del mundo. Cada palabra se grababa en la aplicación que había descargado discretamente tras la primera amenaza. Un hábito adquirido tras años de trabajo en entornos hospitalarios donde la documentación era una cuestión de vida o muerte. Personas como tú, Whitmore, que escupieron esas palabras, necesitan que se les recuerde su lugar en la sociedad. ¿Pensabas que podías jugar a la familia feliz con un Whitmore? Mi hija vale más de lo que podrías esperar ganar en 10 vidas. A la mañana siguiente, Andre recibió una visita inesperada. La doctora Sandra Martínez, abogada de derechos civiles a la que había conocido años atrás durante un caso de discriminación en el hospital, llamó a su puerta con una mirada decidida. «He oído rumores sobre tu situación», dijo, entrando sin esperar a que él la invitara. Richard Whitmore no solo es conocido por su riqueza, Andre, tiene un historial de usar la intimidación legal para silenciar a personas que considera inapropiadas para su familia. Sandra reveló que no era la primera vez que Whitmore atacaba a alguien. 3 años antes había arruinado financieramente a una joven profesora que se había enamorado de su sobrina. 2 años antes destruyó la carrera de un artista que su hija mayor había conocido en París. «El patrón es siempre el mismo», explicó Sandra extendiendo documentos sobre la mesa de centro de André. Amenazas, persecución financiera, presión legal hasta que la persona desaparece de sus vidas. Y siempre funciona porque sus víctimas son gente común y corriente sin recursos para defenderse. Andre miró los papeles, luego a su hija, que jugaba tranquilamente en un rincón de la habitación, percibiendo claramente la tensión en el ambiente. Algo en su expresión cambió, no a desesperación ni miedo, sino a una fría determinación que Sandra reconoció de inmediato. «No sabe con quién se está metiendo», murmuró Andre. Una pequeña chispa de peligro brilló en sus ojos. La gente como Whitmore vive en burbujas tan privilegiadas que olvidan que hay otros tipos de poder además del dinero. Mientras Richard Whitmore celebraba en silencio lo que creía otra victoria fácil contra una familia inferior, Andre abrió discretamente una carpeta en su computadora. 2 años de documentación meticulosa de cada momento que Sofía había pasado en su casa. Cada lágrima de gratitud, cada sonrisa sincera intercambiada con Isabela. Una historia completamente distinta a la que su padre multimillonario había construido en su mente prejuiciosa. Cada nueva amenaza solo fortalecía algo en su interior que sus opresores no podían ver. Una fuerza silenciosa, alimentada por la misma injusticia que intentaban imponer, se preparaba para revelar verdades que sacudirían el imperio Whitmore hasta sus cimientos. Andre pasó los 3 días siguientes trabajando discretamente con Sandra Martínez, convirtiendo su pequeño apartamento en un centro de operaciones improvisado. Mientras Isabela dormía, analizaron cada grabación, cada documento, cada huella digital que Whitmore había dejado durante sus amenazas. «Mira esto», señaló Sandra a la pantalla de la portátil, con los ojos brillantes de descubrimiento. Whitmore había usado exactamente las mismas tácticas de intimidación en al menos 4 casos en los últimos 5 años, siempre siguiendo el mismo guión: aislamiento financiero, presión legal y acoso sistemático. Lo que habían descubierto era un patrón aterrador. Richard Whitmore no era solo un padre protector. Era un depredador social que usaba su riqueza como arma contra cualquiera que considerara inadecuado para su familia. Cada víctima había sido silenciada mediante acuerdos millonarios acompañados de cláusulas de confidencialidad. Pero esta vez cometió un error, murmuró Andre mientras revisaba las grabaciones de las llamadas amenazantes. Él asumió que yo sería otra víctima fácil, que cedería a la primera señal de presión. La persecución de Whitmore se intensificó drásticamente. A la mañana siguiente, Andre descubrió que su licencia profesional había sido suspendida temporalmente debido a una misteriosa investigación ética. Su cuenta bancaria fue congelada por actividad sospechosa, y el casero de su apartamento recibió una llamada anónima sobre inquilinos problemáticos. «Papá, ¿por qué esos hombres tomaban fotos de nuestra casa?», preguntó Isabela mientras se aferraba a su pierna.
Andre había notado a los investigadores privados rondando la manzana, documentando cada uno de sus movimientos, a cada persona que visitaba su casa. Pero Richard Whitmore había subestimado por completo con quién estaba tratando. Andre no era solo un enfermero dedicado. Había crecido desenvolviéndose en complejos sistemas de bienestar social, aprendiendo desde pequeño a documentar meticulosamente cada interacción oficial. Su experiencia con los protocolos hospitalarios había convertido esta habilidad en un arma silenciosa. «Está intentando arruinarme financieramente antes de cualquier proceso legal», le explicó Andre a Sandra durante una de sus reuniones vespertinas. «Pero todos sus movimientos están siendo grabados, cada amenaza documentada. Está construyendo nuestro caso contra sí mismo». Sandra sonrió con creciente admiración. ¿Te das cuenta de que tenemos suficiente material, no solo para cargos criminales, sino para una demanda civil que podría costarle millones? El momento decisivo llegó cuando Andre recibió una llamada directa de Sofía, la primera desde que se fue. Su voz estaba cargada de lágrimas y desesperación. «André, necesito hablar contigo. Mi padre está diciendo cosas horribles sobre ti e Isabela. Está planeando algo terrible». Hizo una pausa, claramente luchando por encontrar las palabras. «Ha contratado gente para plantar pruebas en tu casa». Andre sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la voz serena. «Sofía, ¿estás bien? ¿Dónde estás ahora? Estoy escondida en su oficina». «Escuché una conversación telefónica. Intentará incriminarte por secuestro y cosas peores. Andre, tienes que salir de ahí. Llévate a Isabela y sal de la ciudad». Andre miró a Sandra, que había escuchado toda la conversación por el altavoz. Ella asintió. También lo estaba grabando todo. «Sofía, escucha con atención. No hagas nada que pueda ponerte en peligro. Pero si puedes documentar estas conversaciones». «Ya lo estoy haciendo», susurró. «Durante semanas tengo grabaciones, correos electrónicos, mensajes. Andre, mi padre no solo es cruel, es peligroso. Ha arruinado a tanta gente». La llamada se cortó bruscamente, pero la revelación cambió por completo las reglas del juego. Ahora bien, no eran solo Andre y Sandra contra un poderoso multimillonario. Tenían un aliado interno, alguien con acceso directo a las estrategias y pruebas de Whitmore. Esa noche, Andre acostó a Isabela con una serenidad que no había visto en días. Notó el cambio en su padre. «Papá, hoy pareces menos preocupado». Andre la besó suavemente en la frente. «A veces, cariño, cuando la gente muy mala intenta lastimar a la gente buena, termina lastimándose a sí misma. Y papá está esperando que eso suceda». En la cocina, Sandra organizaba documentos con una eficiencia que impresionó a Andre. «¿Te das cuenta de lo que tenemos aquí?», dijo señalando las pilas de pruebas. «Esto no es solo un caso de acoso ni de intimidación. Es un patrón criminal de conspiración, extorsión y abuso de poder». Andre asintió, pero sus ojos revelaron algo más profundo. «Sandra, crecí siendo subestimado toda mi vida por maestros, jefes, por un sistema que me veía como un joven negro más sin futuro. Aprendí que la mejor defensa no es contraatacar con ira. Es para que otros revelen quiénes son en realidad. Y Whitmore está revelando mucho más de lo que cree», coincidió Sandra sonriendo. Mientras organizaban las últimas pruebas de la noche, Andre recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era Sofía. «Mañana a las 10 de la mañana va a plantar drogas en tu casa. Tengo una grabación de él ordenándolo. No estés allí». Andre le mostró el mensaje a Sandra, quien inmediatamente comenzó a hacer llamadas. «Convirtamos su trampa en nuestra mayor victoria», dijo con los ojos brillantes de determinación. Por un momento, cuando Andre miró por la ventana y vio a los investigadores aún rondando su calle, todos habrían creído presenciar otra victoria fácil de un multimillonario sobre una familia humilde. Pero cualquiera que observara con atención la serena sonrisa en el rostro de André se habría dado cuenta de que no era resignación lo que lo conmovía. Era la tranquila confianza de quien estaba a punto de convertir la arrogancia de su opresor en el arma de su propia destrucción.
A las 9:45 am, André permanecía sentado tranquilamente en una camioneta estacionada a 3 cuadras de su casa, observando varias pantallas de computadora que transmitían imágenes en vivo desde cada habitación de su apartamento. Sandra había organizado un sistema de vigilancia profesional durante la noche con cámaras ocultas en ángulos estratégicos. «Están aquí», susurró Sandra, señalando una de las pantallas que mostraba a 2 hombres vestidos de técnicos de mantenimiento acercándose a la puerta trasera. Uno de ellos llevaba una caja de herramientas que parecía sospechosamente pesada para un simple trabajo de plomería. André se ajustó los auriculares conectados a los micrófonos direccionales que se habían instalado discretamente. Cada palabra, cada movimiento se grababa en alta definición con marcas de tiempo automáticas y ubicación GPS. «¿Estás seguro de que el grandullón no está en casa?», preguntó el primer hombre mientras forzaba la cerradura con una llave maestra profesional. «Whitmore confirmó que trabajará hasta el mediodía», respondió el segundo, sacando 3 pequeños paquetes de plástico de la caja de herramientas. «Repartiremos esto por toda la casa. El cuarto de los niños, la cocina, debajo del colchón. Cuanto más obvio, mejor». André apretó los puños, pero controló la respiración. Isabela estaba a salvo en casa de Sandra, totalmente inconsciente del horror que su padre presenciaba en su casa. A las 10:05, tal como Sofía había predicho, Richard Whitmore llamó directamente a la comisaría local. «Tengo información sobre actividad sospechosa de drogas en el apartamento 17 de la calle Maple», dijo con voz un poco disimulada. «Creo que hay un niño en peligro inminente». Lo que Whitmore no sabía era que Sandra había anticipado esta maniobra. A través de sus contactos en el sistema judicial, había alertado discretamente al Departamento de Asuntos Internos sobre una posible operación de siembra de pruebas que involucraba a un multimillonario local. Cuando la policía llegó al apartamento de André, no solo encontraron la droga plantada. También encontraron a los 2 técnicos aún en la escena, una cámara de seguridad activa transmitiendo todo en directo a los abogados de derechos civiles y grabaciones de audio nítidas de Richard Whitmore coordinando toda la operación. «Señor Whitmore», dijo el detective Morrison por teléfono, con una voz cargada de una frialdad profesional que hizo que el multimillonario comprendiera de inmediato que algo había salido mal. «Tenemos que hablar ya». La primera reacción de Whitmore fue intentar usar su influencia habitual. «Detective, creo que ha habido un malentendido. Soy Richard Whitmore de Whitmore Holdings. Quizás deberíamos programar una reunión a través de mis abogados». «Señor Whitmore», Morrison lo interrumpió. «Está bajo investigación formal por conspiración, siembra de pruebas, intento de incriminar a una persona inocente y una lista de otros cargos que sus abogados pueden explicar en detalle. Te sugiero que vengas sin querer». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, André observaba en tiempo real cómo el imperio que Whitmore había usado como arma contra familias inocentes era meticulosamente desmantelado. Sandra había coordinado una operación multifacética que iba mucho más allá de la simple defensa. Las grabaciones de las llamadas amenazantes ya se enviaron a la fiscalía, explicó Sandra mostrando una lista de verificación en su tableta. Los documentos financieros que Sofía nos proporcionó revelaron otros 3 casos idénticos en los últimos 5 años. Y lo mejor de todo, Sandra sonrió, abriendo una nueva pantalla. Los medios ya lo tienen todo. Noticias del Canal 7, el Tribune, incluso el Washington Herald. La noticia saldrá en todas las cadenas. A las 6:00, André vio las imágenes de Whitmore siendo escoltado fuera de su edificio corporativo por agentes federales. El hombre que había aterrorizado a su familia durante semanas caminaba cabizbajo, rodeado de reporteros y cámaras. Su arrogancia se transformó en desesperación palpable. Sonó el teléfono de André. Era Sofía. Su voz se quebró, pero aliviada. «André, yo lo hice. Tengo grabaciones de al menos 10 llamadas donde planea destruir a personas inocentes. Tengo correos electrónicos, transferencias bancarias, todo». «Sofía, ¿estás bien?», preguntó André, genuinamente preocupado por la joven que lo había arriesgado todo para exponer los crímenes de su padre. «Me mudo a casa de mi tía en Seattle», respondió. «Pero antes de irme, quería que supieras que esas 2 semanas en tu casa fueron la primera vez en mi vida que me sentí parte de una verdadera familia».
Isabela tiene suerte de tenerte como padre. A las 6 de la tarde, Andre estaba en casa con Isabela viendo las noticias mientras preparaban la cena juntos. La noticia principal mostraba que Richard Whitmore era acusado de múltiples cargos federales. Un empresario multimillonario fue arrestado por conspiración y persecución sistemática de familias vulnerables, anunció el presentador. Documentos obtenidos en exclusiva por nuestra estación revelan un patrón de abuso de poder que abarca más de una década. Isabela miró a su padre confundida. «Papá, ¿es ese el hombre que nos está tratando mal?» Andre apagó el televisor y se arrodilló a la altura de su hija. «Sí, cariño, pero ahora ya no puede hacerle daño a nuestra familia ni a ninguna otra». «¿Cómo supiste que todo saldría bien?», preguntó Isabela con la inocente curiosidad de un niño de 7 años. Andre sonrió, pensando en todas las noches que había pasado despierto documentando cada amenaza, cada movimiento de Whitmore, construyendo pacientemente el caso que acababa de destruir un imperio corrupto. A veces, hija, cuando la gente muy mala intenta lastimar a la gente buena, termina lastimándose a sí misma. Papá, ayúdame a que eso suceda un poco más rápido. Esa noche, después de que Isabela se durmiera, Andre recibió una llamada del doctor Martínez. «Andre, ¿tienes idea de lo que has hecho?» Whitmore no solo perdió su empresa, la Junta votó unánimemente para destituirlo. Sus cuentas han sido congeladas a la espera de una investigación federal. Y otras 3 familias a las que persiguió están presentando demandas civiles millonarias. Andre miró por la ventana de su pequeño apartamento, el mismo lugar donde todo comenzó cuando acogió a una joven asustada durante una tormenta. 3 meses después, el hombre que había intentado destruir su vida por puro prejuicio se enfrentaba a la ruina total de todo lo que había construido mediante la intimidación y el abuso de poder. Pero la verdadera victoria no fue la caída de Whitmore. Fue el hecho de que Andre había protegido a su hija, preservado su dignidad y demostrado que la justicia no entiende de color, clase social ni cuenta bancaria. Solo requiere valentía, inteligencia y una negativa absoluta a aceptar que la injusticia es inevitable. Mientras Richard Whitmore pasaba su primera noche en una celda, reflexionando sobre cómo había subestimado por completo a una enfermera negra de los suburbios, Andre besó la frente de Isabela y planeó en silencio los próximos pasos de sus vidas. Porque cuando pase la tormenta, es hora de reconstruir todo aún más fuerte que antes. 6 meses después del colapso del imperio Whitmore, Andrés Soa estaba sentado en su nueva oficina. Ya no era el pequeño apartamento donde todo había comenzado, sino un espacio amplio y luminoso que reflejaba una transformación completa en sus circunstancias. El escritorio frente a él estaba lleno de contratos, ofertas de trabajo e invitaciones para dar conferencias en universidades de todo el país. «Papá, ¿lo viste otra vez en el periódico?» Isabela entró corriendo con la edición matutina del Tribune. El titular decía: «Enfermera que se enfrentó a un multimillonario corrupto abrió un instituto de derechos civiles». Su hija, que ahora tenía 8 años, había florecido en los últimos meses, con su confianza y alegría naturales completamente restauradas tras el oscuro período de persecución. Andre sonrió, tomó el periódico y miró la foto que mostraba la fachada del Instituto Andre Soa para la Justicia Social, una organización que había fundado con los millones y las indemnizaciones que había obtenido de Whitmore y las donaciones de simpatizantes de todo el mundo. Lo que empezó como una simple defensa personal se había convertido en un movimiento nacional contra el abuso de poder corporativo. «El doctor Martínez está aquí», anunció Isabela, señalando a Sandra que caminaba por el pasillo con una pila de documentos. La abogada se había convertido no solo en su socia en el instituto, sino en una de las defensoras de los derechos civiles más respetadas del país tras el caso Whitmore. «Andre, tenemos noticias de nuestro amigo», dijo Sandra sentándose a la mesa con expresión de satisfacción contenida. Richard Whitmore se declaró oficialmente en bancarrota ayer. Sus últimos bienes fueron subastados para indemnizar a las familias que persiguió. Andre asintió en silencio. Durante los últimos meses había seguido discretamente el desmantelamiento sistemático de la vida de Whitmore.
Primero vinieron los cargos criminales que resultaron en 3 años de prisión. Luego vinieron las demandas civiles que le arrebataron hasta el último centavo de su fortuna. Finalmente, el aislamiento social total. Antiguos amigos, socios comerciales e incluso familiares lo abandonaron cuando se hizo pública la magnitud de sus crímenes. Intentó contactarme de nuevo. Sandra continuó. Tercera carta este mes. Sigue intentando negociar algún tipo de acuerdo, ofreciendo información sobre otras personas influyentes involucradas en tramas similares. Andre miró por la ventana de su oficina, que daba al parque donde Isabela jugaba al pinball. La gente como Whitmore nunca entiende realmente qué hizo mal, murmuró. Simplemente se arrepienten de haber sido atrapados. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era una llamada internacional. La Universidad de Oxford le ofrecía una cátedra en estudios de justicia social basada en su trabajo pionero documentando el abuso de poder institucional. Andre se había convertido, sin darse cuenta, en uno de los principales expertos mundiales en cómo las personas pueden enfrentar eficazmente la corrupción sistémica. ¿Vas a Londres, papá?, preguntó Isabela, oyendo parte de la conversación. Solo unos meses, respondió Andre, acariciándole el pelo. Para enseñar a otros a defenderse cuando los poderosos intentan hacerles daño. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Richard Whitmore estaba sentado en su pequeña celda, rodeado de recortes de periódico que documentaban su caída. Cada titular era un doloroso recordatorio de cómo había subestimado por completo a una enfermera de barrios marginales. Sus abogados abandonaron el caso cuando ya no pudo pagar sus honorarios. Su esposa se divorció de él y se mudó a otro estado con un nuevo nombre. Sus hijos se negaron a atender sus llamadas. La ironía más brutal fue que Whitmore, quien había pasado décadas usando su riqueza para silenciar a quienes consideraba inferiores, ahora dependía de la caridad del sistema penitenciario para cubrir sus necesidades básicas. El hombre que una vez fue dueño de 3 mansiones, ahora compartía un espacio de 2 metros con un compañero de celda que lo trataba con el mismo desprecio que había mostrado a las familias vulnerables. En la tarde de ese mismo viernes, Andre recibió una visita inesperada. Sophia Whitmore, ahora con el apellido de su madre, Morrison, llamó a la puerta de su instituto. Había cambiado drásticamente en los últimos meses. Su apariencia reflejaba una confianza y un propósito que nunca había mostrado durante sus años como una Aeris privilegiada. «Quería agradecerle en persona», dijo, sentándose en la sala de recepción del instituto. «No solo por protegerme, sino por demostrarme que hay gente dispuesta a hacer lo correcto, incluso cuando les cueste todo». Sofía explicó que había usado el resto de su herencia, el patrimonio que había logrado preservar antes de la quiebra de su padre, para crear un fondo de apoyo a las familias víctimas de persecución corporativa. Estudiaba Derecho y planeaba dedicar su carrera a casos similares al de Andre. «Mi padre siempre me decía que la gente como tú era diferente, inferior», decía, mientras sus lágrimas reflejaban años de crecimiento personal. «Me tomó 22 años comprender que los únicos inferiores éramos él y yo por creer en sus mentiras». Isabela, que acababa de regresar de la escuela, entró en la habitación y reconoció de inmediato a Sofía. «Emma», gritó, corriendo a abrazarla. Para la pequeña, Sofía siempre sería la joven amable que había compartido con ella sus mañanas de panqueques y sus tardes de Lego. Andre observó el reencuentro con una mezcla de emoción y satisfacción. Su decisión de acoger a una niña asustada durante una tormenta había desencadenado una serie de eventos que no solo protegieron a su familia, sino que también generaron olas de cambio positivo que se extendieron mucho más allá de sus circunstancias personales. Esa noche, después de que Sofía se fuera e Isabela se acostara, Andre se sentó solo en su oficina, revisando los informes del instituto. En tan solo 6 meses, habían ayudado a 43 familias a enfrentar abusos de poder, lo que resultó en daños totales de más de $8 millones y el arresto de 12 ejecutivos corruptos. Su teléfono volvió a sonar. Era un reportero de CNN que solicitaba una entrevista para un documental sobre el caso Whitmore que se emitiría a nivel nacional. Andre declinó cortésmente, como hacía con la mayoría de las solicitudes de los medios.
Su victoria no se había basado en la fama ni el reconocimiento. Se había tratado de proteger a su hija y demostrar que la justicia no entiende de clases ni de cuentas bancarias. Cuando André cerró los ojos esa noche, sus últimos pensamientos no fueron sobre Richard Whitmore pudriéndose en una celda, ni sobre los millones de dólares que su instituto ingresaba, ni siquiera sobre las prestigiosas ofertas que llegaban semanalmente de universidades de todo el mundo. Pensó en una tormenta en una noche fría, en una joven asustada que necesitaba ayuda y en su decisión instintiva de abrir la puerta de su casa. Esa simple decisión de mostrar amabilidad a un desconocido se había convertido en la base de todo lo que vino después. André había aprendido que la verdadera venganza no consiste en destruir a quienes te hicieron daño, es construir algo tan significativo y poderoso que haga irrelevante cualquier daño que intentaran causar. Richard Whitmore intentó desmantelar una familia humilde, pero terminó creando un movimiento que protegería a miles de familias en el futuro. Isabella dormía plácidamente en su habitación, segura de saber que su padre era un hombre al que el mundo respetaba y admiraba. Crecería sabiendo que la fuerza no reside en el dinero ni en el poder de los enemigos. Proviene de hacer siempre lo correcto, incluso cuando te cueste todo. Y especialmente cuando todos asumen que no tienes el poder de contraatacar. La mejor venganza, según descubrió André, es construir una vida tan llena de propósito e impacto que quienes intentaron destruirte se conviertan en meros comentarios irrelevantes en la historia de tu victoria. Y mientras Whitmore languidecía en la oscuridad y el fracaso, André sabía que cada nueva familia protegida por su instituto era una prueba más de que la bondad, combinada con valentía e inteligencia, siempre triunfa sobre los privilegios corruptos. Si esta historia de justicia y superación de la adversidad te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque en el mundo real, historias como la de André ocurren todos los días, demostrando que cualquiera puede enfrentarse a la injusticia y ganar siempre que tenga el coraje de documentar la verdad y la sabiduría para convertir el sufrimiento en fortaleza para proteger a los demás.